Si te apasiona la economía o te preocupa mínimamente el mundo de la bolsa y la inversión, habrás oído hablar de los índices bursátiles. Hoy te queremos explicar qué son y cuáles son los principales índices en los que puedes invertir a través de fondos y ETFs. Un índice bursátil es un indicador de la bolsa de valores que actúa como un barómetro y permite ver fácilmente el movimiento general de las compañías de ese mercado en cuestión. Por ejemplo, si decimos que la bolsa española ha caído un 1%, significa que el índice IBEX 35 ha caído un 1%. Si decimos que la bolsa alemana ha subido un 2%, implica que ese índice DAX ha subido un 2%. Por tanto, un índice bursátil es un valor numérico que se utiliza como referencia para saber el comportamiento general de las compañías cotizadas que conforman dicho índice. Compañías que pueden pertenecer o no al mismo sector. Por ejemplo, en el IBEX 35 se encuentran bancos, energéticas, aerolíneas o cadenas hoteleras. ¿Para qué sirven los índices bursátiles? Los índices bursátiles sirven para diferentes cuestiones. Para poder analizar la bolsa de cada país. ¿Cómo va la bolsa de Francia? Nos vamos al CAC. Si queremos la bolsa de Japón, recurrimos al Nikkei. Para calibrar el rendimiento de un gestor de fondos de inversión. Si su índice de referencia es, por ejemplo, el Dow Jones, este índice Dow Jones permitirá saber si el gestor del fondo de inversión ha realizado bien su trabajo o no. Sencillamente comparando el rendimiento del Dow Jones y el del fondo de inversión en el mismo periodo. Si el fondo lo ha hecho mejor que el índice, la labor del gestor será favorable. En caso contrario, no. Y por supuesto, para crear carteras indexadas a índices bursátiles o bien fondos indexados. En ambos casos tratan de replicar el comportamiento del índice. ¿Cómo se crea un índice bursátil? El cálculo inicial de un índice bursátil se puede hacer de dos formas. Ponderado, en donde se hacen los cálculos teniendo en cuenta la capitalización bursátil de cada valor. Así está creado el IBEX 35. O no ponderado, calculando el valor de un índice bursátil sin ponderar, es decir, sin contar el número de acciones. De esta manera se coge el valor de cada una de las acciones, sin importar cuántas haya, y se suman. Este es el caso del Dow Jones. Cada uno de estos dos métodos presenta sus ventajas e inconvenientes. Digamos que en el caso de los ponderados es un índice más fiel y representativo, ya que considera el peso de cada una de las compañías cotizadas que lo conforman. ¿Qué es un índice Total Return? Un índice Total Return refleja mejor la realidad, puesto que refleja los dividendos de las compañías en su precio, lo que es un buen barómetro para ver el retorno real de este índice a largo plazo. Un índice bursátil que no sea Total Return descuenta el reparto de dividendos de manera sencilla, restando del valor de la cotización la cantidad bruta que las compañías reparten. Así pues, cuando una empresa reparte dividendos, dichos dividendos se restan de su cotización, por lo que el índice bursátil termina reflejando un valor más reducido por la resta en la cotización. En la eurozona, el DAX alemán es el único índice que incorpora los dividendos. ¿Qué mueve los índices? Estas son las principales causas por las que un índice puede modificar su precio. Las noticias económicas, las decisiones de los bancos centrales, el sentimiento de los inversores, los datos macroeconómicos, sucesos negativos de intensidad, los resultados trimestrales y anuales de las compañías, noticias de las empresas, como dividendos, profit warnings, fusiones, adquisiciones o ampliaciones de capital, cambios en la composición del índice, entrando o saliendo compañías, y por último, los precios de las materias primas. ¿En qué índices debes fijar tu atención? Por último, deberías conocer más en profundidad los 5 índices en los que más se invierte, al menos desde España. El S&P 500. Su origen es en el año 1923, cuando la compañía Standard & Poor's creó un índice compuesto por 233 empresas, aunque el nacimiento oficial fue el 4 de marzo de 1957. Las compañías que forman el S&P 500 suponen cerca del 80% de la capitalización bursátil del mercado de valores de Estados Unidos. El índice está formado por 500 grandes compañías y se mide atendiendo a la capitalización de mercado de cada una de ellas. El Dow Jones está formado por 30 de las grandes compañías norteamericanas, un índice que es ponderado, es decir, su valor se basa en el precio de las acciones que lo conforman. Su origen data del 26 de mayo de 1896, con Charles Dow, editor del periódico The Wall Street Journal. En su inicio estaba formado por 12 empresas del NYSE y fue aumentando hasta llegar a las 30 actuales. El índice está bien representado en cuanto a sectores y muy diversificado. El Nasdaq
Es el principal índice bursátil tecnológico del mundo, compuesto por 100 compañías del sector. Se creó en el año 1985 e incluye a empresas del sector tecnológico como Apple, Google, Meta o Microsoft. El índice se calcula mediante la capitalización de los valores que lo componen y ninguna de esas empresas puede tener una ponderación superior al 24%. Además, tienen que tener un volumen diario medio de 200.000 acciones y estar libres de procesos concursales. El IBEX 35. Es el índice bursátil más importante del mercado español y está formado por 35 compañías. Este se creó el 14 de enero de 1992. No es precisamente de los mejores índices de cara a operar porque al no tener una buena liquidez la volatilidad aparece sin avisar y puede realizar fuertes movimientos. Precisamente por ser poco líquido, la horquilla o spread está abierta, hecho que nunca es favorable para los inversores. Por si fuera poco, su periodo de cotización es más corto que el del resto de plazas bursátiles, por lo que en la apertura de cada sesión se puede formar un hueco o gap. El DAX. Su nacimiento data del año 1987 y comenzó cotizando con 1.000 puntos. En el DAX 40 alemán tiene un peso importante el sector industrial, aunque también lo tienen otros como el bancario, el de servicios y el de transportes. Es un índice Total Return, con lo que refleja con más exactitud lo que sucede puesto que refleja los dividendos de las compañías en su precio. El Eurostoxx 50. Se creó en el año 1998 y es el índice bursátil más importante de Europa y uno de los más seguidos en el mundo junto con el S&P 500. Está formado por las 50 empresas europeas con mayor capitalización bursátil y gran liquidez, siendo los principales países de esas compañías Alemania, España, Francia e Italia. Cabe destacar que ninguna empresa puede tener un peso mayor del 10% en el índice y el sector con mayor exposición es el bancario y financiero, además del sector de consumo. Como hemos visto, los índices son una de las herramientas más útiles que tenemos a nuestra disposición para conocer con precisión el estado de la bolsa de un país, una región o un sector industrial en concreto. Es por ello que una de las inversiones que se ha demostrado más rentable a lo largo de las décadas son los fondos indexados. Los fondos indexados replican a un índice, es decir, si compras participaciones de un fondo indexado al S&P 500, vas a estar comprando una pequeña porción de las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos. Es decir, estarás diversificando mucho tu inversión y por lo tanto reduciendo el riesgo. Yo no quiero ni puedo recomendarte un producto de inversión en concreto, solo aportar ideas y mostrar qué es lo que el mercado nos puede ofrecer, por lo que, a partir de aquí, te invito a investigar por tu cuenta y sumergirte en el apasionante mundo de los mercados financieros. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más como este, puedes suscribirte a Coste de Oportunidad.